Bueno, bienvenidos sean todos a esta transmisión, a este tiempo especial en el que seguimos hablando, reflexionando sobre el verdadero ayuno. Así que Dios bendiga a todos los que en este momento se puedan conectar. Yo estoy aquí desde la iglesia en esta ocasión, desde esta que es tu casa, y estamos para compartir en esta mañana sobre este tema tan importante. Mañana quiero recordarles que tenemos el ayuno que hemos llamado, este tiempo de ayuno congregacional que hemos llamado Nos Humillamos. Así que mañana a partir de las 6 de la mañana, recuerden todos, 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por ahí en la página de Facebook de la iglesia ayer colgamos una publicación que también tiene un link para que todos los que tienen peticiones especiales puedan llenar ese formulario que aparece ahí, y nosotros mañana estaremos orando por cada una de esas peticiones de manera especial. Así que si usted tiene una petición para presentar al Señor mañana en el tiempo que estemos intercediendo, llene ese formulario que está ahí. Eso lo colgamos ayer. Búsquelo ahí en el muro de la iglesia, del Facebook de la iglesia, y llene el formulario. Ya varios han llenado, he visto varias de las peticiones que han mandado, pero todavía estamos abiertos. Hoy cerramos a las 6 de la tarde y ya estaremos mañana en ese tiempo de oración. Bien, entonces para no quitarle más tiempo, Dios les bendiga a todos los que estén conectados. Todavía no sé si habrá alguno por aquí. Si no, pues ahí estaremos. Si no lo puedes ver ahora, más tarde podrás verlo, ¿verdad? Ahí va a quedar siempre en la página de la iglesia. Saludos Derlin, saludos Fabiola, Miriam, Axel, hermana Paula, bendiciones para ustedes y su familia también. La hermana María Elena, que también siempre está ahí conectada, Dios les bendiga. Iserly Herrera también, Dios te bendiga, Iserly. Bien, vamos a entrar entonces en materia. El día de hoy ya hemos estado hablando, esta es la quinta reflexión sobre el ayuno, y hoy quiero enfocarme directamente en el verdadero ayuno, porque mañana vamos a estar haciendo ese ayuno congregacional y necesitamos tener claridad sobre el tema. Ya les compartí sobre los errores, lo que no debemos de hacer cuando estamos ayunando. Ya les compartí la historia del ayuno, un poquito rápido porque esto no pretende ser un estudio teológico, pero sí los elementos necesarios para que usted entienda el valor de esta práctica espiritual, de este hábito espiritual. Entonces vamos a entrar en materia, el verdadero ayuno, y quiero que nos vayamos ahí a, este pasaje es clásico, ¿no? Cuando se habla del ayuno, en Isaías 58, verso 6, que el Señor estaba bien molesto, estaba enojado con Israel y estaba recriminándole a Israel el abuso que estaban cometiendo sobre esta práctica, cómo la estaban haciendo, no era del agrado del Señor. Entonces vamos a ver eso, y ahí específicamente en el verso 6 al verso 8, Dios habla acerca del verdadero ayuno y dice cuál es el verdadero ayuno. Entonces lo vamos a leer, yo se lo voy a poner por ahí, usted lo puede leer. Dice Isaías 58, 6: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Y continúa diciendo en el verso 7, Isaías 58, verso 7, dice: ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y no para ahí, sino que continúa en el verso 8. Perdón que no les puse el 7, pero ahí va el 8. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver. Y esto es bien importante, esta frase: e irá tu justicia delante de ti. Note que dice tu justicia, no mi justicia, ¿ok? Dice: e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es hermosa esta promesa, es hermosa. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bien, el miércoles, que fue la última charla que les di, este miércoles, antier,
Cuando les compartí sobre la charla, les decía algo bien importante sobre el ayuno, que me gustó mucho una frase que Robert colgó ahí, publicó en la página de la iglesia. Robert es el que nos ayuda con todas las publicaciones que hacemos ahí. Y él puso una frase que me gustó mucho, que parafraseándola decía algo como: el ayuno no tiene que ver con el estómago, sino que tiene que ver con el corazón. Y es muy acertado, porque el problema de Israel es que ellos pensaban que el ayuno era aguantar hambre, y ese es el problema de muchas personas. Piensan que ayunar es aguantar hambre, y eso es un error. Ayunar no tiene que ver con aguantar hambre. Ya lo amplié un poquito sobre cuando traté el tema de los errores del ayuno. Te decía que el ayuno básicamente nos sirve a nosotros como un ejercicio para poner en práctica el dominio propio, ¿ok? Aquel que toma la decisión, porque ha sentido la dirección del Espíritu Santo de ayunar, de restringir su cuerpo de alimento natural y llenarse de alimento espiritual, meditando la palabra, orando y haciendo ayuno, básicamente lo que está haciendo es ejercitando el dominio propio. ¿Okay? Eso no te hace más santo, no te hace más justo, eso no te hace más amado por Dios, porque ya todas esas cosas lo somos en Cristo Jesús. Somos santos, somos justos, somos amados, somos hijos, somos herederos, somos nueva criatura, ya no hay condenación sobre nosotros. Todas esas cosas son maravillosas y todas esas las logró Cristo. Nosotros no lo podemos lograr. No es por obras que podamos hacer nosotros que somos merecedores de esta gracia. Por eso se llama gracia, es algo no merecido. Lo recibimos porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio. Entonces hacer ayuno no es algo que yo hago para ser más amado por Dios, para ser más santo. No, hago esto porque soy amado por Dios, porque Él me santificó, porque Él me justificó. Por eso busco más de su presencia, busco más de Él. Ese es el enfoque real del ayuno. Y entonces no trata con el estómago, sino que trata con el corazón. Comienza entonces el Señor a tratar con nosotros, conmigo. O sea, no con los demás, sino específicamente conmigo. Entonces, hoy quiero hablarles sobre los elementos del verdadero ayuno. Saludos ahí a Abraham, a Ubania, que están conectados, Lorena también, Napo, Johanna. Saludos muchachos, tengan todos buen provecho, coman saludable, ¿verdad? Ya me perdí por estar haciendo broma. No, les decía que hoy quiero enfocarme para que podamos nosotros tener más claro esto, hablar acerca de los elementos del ayuno, y son 3 básicamente que podemos extraer de estos pasajes de Isaías 58. Ahora algunos me dirán, pero ¿por qué solo habla del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento tenemos que ayunar, eso ya lo contesté el miércoles pasado. El ayuno no es obligatorio, hermanos, esto es una práctica que el Espíritu guía. Vemos que la iglesia primitiva practicaba el ayuno y lo hacían básicamente para buscar entender mejor la voluntad de Dios y obedecerla, someterse a ella, obedecerla. Es una práctica de dominio propio, otra vez te digo, es una práctica de dominio propio para ejercitar el dominio propio, que lo que va a lograr es llevarte a la obediencia, ¿ok? Es por medio del dominio propio que nos sujetamos en obediencia a Dios. Entonces para eso sirve esto. Y aquí en Isaías 58, por supuesto que también es palabra de Dios, aunque sea del Antiguo Testamento, está claro definido el ayuno que agrada a Dios, el ayuno que verdaderamente Dios reconoce como el verdadero ayuno. Entonces vamos a aprender de los elementos que encontramos en Isaías 58. Y para eso vamos a leer el verso 4. Bueno, les pido perdón como siempre por algún error, ¿verdad? Porque estoy solo y me toca hacer toda la producción de la transmisión y todo lo demás, pero por eso les digo, perdónenme si cometo algún error. Y Isaías 58 verso 4, lea conmigo ahí, dice: He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Todo comienza en el corazón. En realidad lo que Dios pide de nosotros no es que nos muramos de hambre, no es que hagamos ayuno por 40 días y 40 noches sin tomar absolutamente nada, como algunos
religiosa y equivocadamente hacen. Se meten a ayunos que verdaderamente el Espíritu Santo no los ha guiado, y someten al cuerpo a una carga terrible, cuando en realidad lo que Dios quiere es que sometas tu corazón, no tu cuerpo. Ya te dije, el ayuno del cuerpo, el ayuno de alimentos es para ejercitar el dominio propio, porque aquel que no es capaz de cerrar la boca y controlar su apetito en lo natural, de alimento natural, también tendrá problemas para sujetarse y su apetito de las cosas de la carne. Y podrá estar entonces, como dice Pablo, proveyendo para la carne. Entonces es un ejercicio de dominio propio que nos ayuda a ejercitarnos en ese fruto del Espíritu Santo. Para eso ayunamos de alimento natural. Pero lo que Dios quiere es que si vamos a ayunar y vamos a abstenernos de alimento natural, sometamos nuestro corazón. Eso es el asunto. Dice que Israel, vea cómo ayunaba Israel. Ayunaba para pelear, ayunaba para debatir, y yo te dije la vez pasada, hay mucha gente que ayuna, ora y lee solamente para ganar debates, tener argumentos, para decir yo oro más que todos ustedes porque oro tanto al día, yo ayuno más que todos ustedes porque ayuno tanto al día. Ese no es el ayuno que agrada al Señor, lo vemos claramente. No es para contienda, no es para debates, no es para que toda la gente se fije en cuán espiritual soy, ¿verdad? Israel había pensado esto porque Israel había hecho del ayuno básicamente un ritual religioso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el primer elemento fundamental de un ayuno que agrada a Dios, que es efectivo, que es eficiente para el crecimiento y la madurez espiritual, tiene que partir y tiene que tratar primeramente con nuestro corazón. Desde nuestro interior, dejar que el Espíritu Santo nos examine, que el Espíritu Santo cambie en nosotros aquellas cosas que a Dios no le agradan, que seguramente todavía tienes y todavía tengo, porque estamos en ese proceso de crecimiento, de maduración, no estamos completos todavía, ¿verdad? Entonces, si el ayuno va a ser para tratar con algo, es con tu corazón primero, es lo primero. Si esto falla, de nada sirve, estás aguantando hambre nada más. Que primero tiene que haber un examen, no hecho por nosotros mismos, porque somos demasiado condescendientes cuando nos examinamos a nosotros mismos. Cuando se trata de examinar a los demás, ahí sí somos, ¿verdad?, inquisidores. Pero cuando se trata de nosotros mismos, ay, es que Dios sabe, ay, es que yo no puedo, ay, es que... Y comenzamos a poner miles de excusas. Pero el Espíritu Santo, ese conoce todo. Cuando le dejamos al Espíritu Santo en estos tiempos de ayuno, Espíritu Santo, examíname, como decía el salmista, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno, endereza, examina mis pensamientos, examina mis motivos, examina mi corazón. Todo esto debe llevarnos a un solo punto. La reflexión del ayuno, la reflexión personal de los ayunos, de la oración, la meditación de la palabra, tiene que llevarnos a un solo punto, y ese es el arrepentimiento de pecado y el arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas son ayunos hechos para contienda, obras muertas son ayunos hechos para ganar debates, obras muertas son ayunos hechos para que la gente te vea. Obras muertas es ayunar y estando en ayuno andar peleando con todo el mundo en la calle y con el que se meta contigo. Es cierto que la carne sufre, la carne cuando usted no le da de comer y usted comienza a hacer ayuno, todo molesta. Te enoja fácil al inicio, ¿verdad? Cuando estás comenzando, cuando todavía no has entendido y a veces somos inmaduros todavía. Estas son las reacciones de la carne, porque está pidiendo ser alimentada. Ella no quiere estar en ayuno, ella no quiere someterse. La carne nunca va a querer las cosas espirituales, lo dice Romanos 8. Más bien se opone. El espíritu y la carne se oponen entre sí, dice, para que no hagamos lo que queremos. Y esa es la batalla, esa es la lucha, ¿no? Entonces esta práctica nos ayuda a eso, pero esta práctica va a ser eficaz si nos lleva al punto de arrepentirnos sobre pecados que hay quizás en nuestro corazón, que no queremos ver, que no queremos aceptar, pero el Espíritu Santo entra ahí cuando le abrimos el corazón y comienza a sacudirnos por dentro y comienza a sacarnos y a recordarnos y a llevarnos a ese punto de decir aquí, estas son las cosas que te están haciendo daño.
Y por supuesto que eso debe de producir arrepentimiento. Arrepentimiento de pecado y arrepentimiento de obras muertas. Entonces el primer elemento tiene que ver con el reconocimiento de nuestra condición. El verdadero ayuno, su primer elemento es que trata con el corazón de la persona. El reconocimiento de tu condición. De ahí parte. Si fallamos ahí, el resto es obra muerta. No estamos haciendo nada. No hay bendición. Amén. Bueno, aquí aprovecho para saludar a Giorgio Arcia, a Karen Gabriela, a Linda Ocon, está por ahí también, a Nena Manzanares, Dios le bendiga, Lorena Hernández, Kaylee Gutiérrez. Bueno, qué bendición que están conectados, hermanos. Espero que pueda ser edificante esta charla. Bien, el segundo elemento, esto es fundamental también. El segundo elemento dice Isaías 58, verso 2. Vamos a ir ahí. Vamos a leer todo el pasaje, todo el capítulo, de Isaías 58. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, entendiendo esas verdades que hay ahí. Dice, que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Si tiene su Biblia ahí, marque esa parte, marque esa frase, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Oiga bien, estaba enojadísimo Dios, estaba molesto. Además le dice a Isaías, grita, le dice, pon esto con voz en cuello, pero grítale a Israel su pecado. Y dice el verso 2, que me buscan, este era el pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hoy en día está muy común que la gente ande pidiendo justicia por todos lados. Y cuando hablamos de justicia, tenemos que entender ese concepto de justicia que la palabra de Dios establece aquí. El ayuno no es para aguantar hambre, ya lo dijimos. El ayuno es para hacer justicia. La negación de tomar alimentos se hace como una práctica o ejercicio del dominio propio, nada más. Ya lo dije eso. Pero el ayuno es un tiempo para practicar justicia, para ejercitarnos en la práctica de la justicia y hacer de ese ejercicio una práctica diaria, un hábito. Por eso llamamos a esto hábitos espirituales. Pero el negarse a tomar alimento no es para hacer puntos con Dios. Voy a hacer ayuno porque quiero hacer puntos con Dios. Eso es un error. Tampoco es una señal de madurez espiritual o de mayor espiritualidad. En realidad, aquel que piensa que el hacer ayuno es una señal de que es muy espiritual o que es una persona madura espiritualmente, está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que todavía no ha entendido esto, y entonces falta de entendimiento es una señal de inmadurez espiritual. Y claro, todos vamos en un proceso de crecimiento, de entendimiento, de madurez. Entonces, si estamos ahí, debemos entender para crecer, entender esto, entender de qué se trata entonces el verdadero ayuno. Dios le reclama a Israel y le dice, dejen de estar aguantando hambre y busquen cómo hacer justicia. Y este es el segundo elemento del verdadero ayuno, la práctica de la justicia. La práctica de la justicia. Entonces, no se trata de aguantar hambre, se trata de hacer justicia, de practicar justicia. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Si usted lee el capítulo 58, usted se va a dar cuenta la condición en la que hacía ayuno Israel. Lo voy a leer básicamente así para mencionarle cuáles eran las cosas que ellos hacían mientras ayunaban. Y ojalá pues no estemos ahí nosotros, pero si estamos ahí, arrepintámonos. Por eso te digo que el primer elemento es el examen personal, que nos tiene que llevar al arrepentimiento de pecado y obras muertas. Te menciono así, por ejemplo en el verso 3 dice que ellos practicaban ayuno, pero practicaban ayuno para buscar su propio gusto. Ya te enseñé el miércoles pasado que el ayuno no se hace para que Dios haga lo que queremos nosotros, sino para entender lo que Él quiere hacer y que estemos más dispuestos a obedecer. ¿Ok? Israel lo hacía al contrario, buscaban su propio gusto cuando ayunaban, oprimían a sus trabajadores, peleaban entre ellos, debatían, herían en sus ayunos. Todo eso lo dice el verso 3 y verso 4. Pero también se aprovechaban de los demás.
Dice, quita el yugo de ti, dice el Señor. Creo que es en el verso 10 que habla eso. Y también hablaban vanidad. En sus ayunos hablaban tonteras, hablaban cualquier cosa, maldecían. O sea, en otras palabras, ellos pensaban que el ayuno se trataba de aguantar hambre, y ese era el error. Porque el ayuno no es aguantar hambre. El ayuno es someter tu corazón a la voluntad de Dios, hacer justicia. Ahora, este es un tema bien amplio. Cuando hablamos del tema de hacer justicia, y porque tengo poco tiempo, no quiero abusar de tu tiempo. No puedo ampliar el tema, pero es muy amplio. Tengo que hablar un resumen básico que te voy a dar ahorita. Cuando el Señor quiere que hagamos justicia, ¿qué es hacer justicia o qué es practicar justicia? Bien, entonces te voy a decir 3 cosas básicamente. Los actos de justicia, primero tenemos que entender que los actos de justicia no son para hacernos más justos. Dios no espera que hagamos actos de justicia para hacernos más justos. Ya te dije eso, ¿no? Solo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario puede hacernos justos. No hacemos actos de justicia, no hacemos buenas obras para ser justos, sino que hacemos buenas obras y practicamos actos de justicia porque ya somos justos. Solo una persona que es justa puede hacer y practicar justicia. Solo un justo puede hacer actos de justicia. Porque los actos que los injustos hacen son actos de injusticia. Entonces los actos que los justos hacen son actos de justicia. En otras palabras, un injusto puede hacer un acto de justicia, pero al mismo tiempo no ser justificado por ese acto. Porque el único acto de justicia que puede justificar a cualquier persona, sea injusto o sea justo, es el acto hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario, su sacrificio, su muerte, su resurrección, el reconocerlo a Él como Señor y Salvador, el aceptar tu necesidad de Él. Y todo eso viene y parte desde el punto de vista de cuando yo estoy entendiendo mi condición. Entonces, los actos de justicia son practicados por gente que ha sido justificada. Solo los justos pueden hacer actos de justicia. ¿Ok? Esto es el entendimiento espiritual de la justicia que Dios exige de nosotros. O sea que no es por obra, dice la palabra, ¿verdad? No es por obra. Entonces el ayuno no puede ser tomado como un acto de justicia o como un pago de penitencia, sino que el ayuno es un acto de un justo que está haciendo algo con la intención de conocer mejor a Dios, de tener una relación más íntima con Él. ¿Ok? Bien, hacer ayuno no te hace justo. Cristo en la cruz te hizo justo. Pero hace actos de justicia porque eres justo y estás llamado a caminar en justicia. Entonces, hacer justicia es lo segundo que te quiero decir. Hacer justicia no es tomar justicia por tu propia mano. ¿Ok? Porque un día prediqué sobre eso. Quizás algunos recordarán ese mensaje. Decía en aquel mensaje que cuando nosotros tomamos justicia por nuestra propia mano, normalmente terminamos cometiendo actos de injusticia para traer justicia. Porque la justicia del hombre es así, ¿no? La justicia del hombre, en el afán de establecer justicia, termina más bien haciendo actos de injusticia. Por eso la única justicia verdadera es la justicia de Dios. Y esa nadie se escapa. Nadie se escapa. Amén, hermanos. Lo tercero que tengo que decirte acerca de la justicia que Dios demanda de nosotros, es que hacer justicia es, en resumen, cuidarme de no hacer nada que pueda provocarle un agravio a mi prójimo. Cuando Dios dice que debemos de practicar justicia, se refiere a esto. Se refiere a que yo, Walter Alegría, tú, como tú te llames, para poder hacer actos de justicia, lo que Dios está exigiendo de nosotros cuando dice actos de justicia se refiere a que yo debo de procurar no hacerle agravio a nadie, que los actos que yo cometa no sean a costilla o a costa de otras personas. Por eso el segundo gran mandamiento, dijo el Señor, lo definió en esto. Bueno, dijo los 2 grandes mandamientos, dijo Él, resumió la ley en estas 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice,
Y el segundo es semejante a este, dijo el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hacer justicia podemos decir nosotros que tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios, que se resumen básicamente en estos dos: amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu cuerpo, tu mente y tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hacer justicia tiene que ver con no hacer nada que yo provoque un agravio a mi prójimo. Y lo cuarto que te tengo que decir sobre la justicia que Dios espera de nosotros es que hacer justicia es hacer todo el bien que yo puedo hacer a mi prójimo. ¿Ok? Lo primero es no hacer nada que agravie a mi prójimo, y lo segundo es hacer todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance, para poder ayudar a mi prójimo. Y lo dice aquí en Isaías 58, leamos el verso 8. Vamos a ver Isaías 58, verso 8. Vea lo que dice. Dice: entonces nacerá tu luz. Déjenme ver si estoy bien ahí. A ver. Ahí está. Entonces nacerá tu luz, dice, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia. ¿Cuál es mi justicia? Ya lo dije, ¿no? Los actos de justicia tienen que ver con no hacer nada que yo pueda provocar agravio a mi prójimo, y hacer todo el bien que esté a mi alcance, que esté a mi mano hacer. Esos son los actos de justicia que solo los justificados por la sangre del Cordero, porque no es por obras, o sea, tú no vas a llevarle pan al hambriento, tú no vas a llevarle pan al necesitado para quedar bien con Dios, para ganar santidad, para ganar justicia. Eso no te hace justo. Esos son actos consecuentes con la justicia que fue aplicada a ti. ¿Cuál fue la justicia que se nos aplicó a nosotros? Dice la palabra de Dios que nosotros éramos culpables, pero ahora somos inocentes. Ninguna condenación hay, dice Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Practicar justicia tiene que ver entonces con esto. Pero vea lo que dice el verso 10, porque el verso 10 habla de esas obras de justicia. Y dice el verso 10: y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Ok? Estos son los actos de justicia que Dios espera que nosotros hagamos. Que como consecuencia de haber entendido la gracia que recibimos, también nosotros damos de gracia, porque de gracia recibimos, y entonces de gracia también somos llamados a dar. No sé si me estoy explicando, amados hermanos, ¿verdad? Lea el verso 7, vea lo que dice el verso 7 ahí conmigo. Isaías 58, 7 dice: no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Todos estos son los actos de justicia que Dios espera que nosotros hagamos, no solo el día que estamos ayunando, pero más el día que estamos ayunando, para que entonces nuestro ayuno sea un ayuno que provoca en nosotros un efecto de crecimiento, que trae bendición a nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Estamos siendo edificados? Si estamos siendo edificados, comente por ahí, diga conmigo amén. Saludos, hermana Marta. Hermano Giorgio, qué bueno que está siendo edificado en esta hora. Saludos a Ninette López. Eso, prima, Dios te bendiga. Ezequiel Doña también, saludos, bendiciones. Así es, no es por obra, hermano. Para que nadie se gloríe, dice Giorgio, no es por obra. Correcto, no es por obras. Y es lo que estamos diciendo hoy, ¿no? No es por obras. Pero las obras de justicia que hacemos hablan de la obra de justicia que fue hecha en nosotros. Esto es maravilloso. Recibimos justicia, y la justicia que recibimos fue gracia, perdón de pecados, misericordia. Porque recibimos el perdón. Dice que nos amó aún cuando éramos pecadores, así dice la palabra. Entonces, es maravilloso esto. Y termino con esto. El tercer elemento, te dije que el primer elemento de un ayuno, del verdadero ayuno, tiene que ver con
el reconocimiento de nuestra condición, que nos lleva a un solo punto: arrepentimiento de pecado y arrepentimiento de obras muertas. El segundo, la práctica de justicia. Ya dijimos qué son los actos de justicia que Dios espera: que hagamos todo el bien que podamos hacer a nuestro prójimo y que no hagamos nada que agravie a nuestro prójimo. Eso es justicia, esa es la justicia que Dios demanda de nosotros. Amén. Bien, y la tercera es la práctica de la piedad. La práctica de la piedad. No se equivoque con esa palabra piedad, ¿verdad? Porque a veces la malinterpretamos, no la entendemos y puede ser una palabrita que puede sonar un poquito complicada o se puede malinterpretar. ¿Qué es la piedad? Cuando usted lee en la palabra de Dios que habla de la piedad, se refiere a todo aquello que hacemos nosotros precisamente en función de estrechar nuestra relación con Dios. Entonces, dentro de la piedad entran, por supuesto, las prácticas espirituales, los hábitos espirituales, el ayuno, la oración, la meditación de la palabra y la oración. Entra también dentro de los actos de piedad el servicio que damos a Dios. Algunos cantan, otros son servidores en la iglesia, ujieres como le llaman algunos, otros son evangelistas, otros son maestros, son líderes de grupos de alcance. Todo eso son actos de piedad. Aquel que tiene el llamado para dar a los pobres, aquel que visita las cárceles, los enfermos, los hospitales, todo eso son actos de piedad, son prácticas de piedad, que en realidad lo que buscan, si usted lo entiende desde la perspectiva correcta de lo que es la piedad, lo que busca todo eso es precisamente estrechar nuestra relación con Dios. Busca esto hacernos crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Entonces la práctica de la piedad también es parte del ayuno, es parte de un ayuno verdadero. Reconozco mi condición, pido perdón, me arrepiento. Eso me lleva a establecer, a conocer y a practicar los actos de justicia, pero también esto produce en mí el deseo de practicar más la piedad, porque la piedad o la búsqueda de Dios es lo que produce el arrepentimiento y que también produce los actos de justicia. Entonces se vuelve como un ciclo, ¿no? Y el ayuno viene a fortalecer nuestra vida espiritual porque nos ayuda por medio del Espíritu Santo, de la palabra, de la reflexión, a entender las áreas de nuestra vida que tenemos que entregar, que morir, que rendir a Dios, que todavía están ahí. Esas mañas, como decía el miércoles pasado, ¿no? Que tienen que morir, tienen que ser crucificadas, que a veces no las queremos reconocer, pero ahí Dios las saca, el Espíritu Santo las saca. Entonces, la piedad, la búsqueda de Dios, la práctica, hacer de las prácticas espirituales un hábito. Y no solo ayunar cuando convocamos ayunos aquí en la iglesia, sino otra vez cuando el Espíritu Santo te dice, búscame, ten tiempo de intimidad conmigo, acércate. Ahí son tiempos para meterse en ayuno, en oración. Son momentos para aprovechar la práctica de la piedad. Y lo vemos aquí reflejado en Isaías 58. Vea lo que dice. Estas promesas con las que termina el capítulo son hermosas, son maravillosas. Las promesas de Dios en este capítulo de Isaías 58. Lea conmigo el verso 11. Isaías 58, verso 11. Vea lo que dice. Estas son las promesas, las consecuencias o promesas que tendrás de un ayuno verdadero. Jehová te pastoreará siempre. Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Saludos Lucrecia, hermana Lucrecia, mi suegra. Saludos suegra. Hermana Paulo otra vez por ahí. Hermana Norma, Dios le bendiga, también está conectada. Dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de vida cuyas aguas nunca faltarán. Mire qué hermoso, cuyas aguas nunca faltarán. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que nos pastoreará junto a las corrientes de las aguas. O sea, amado hermano, lo que el verdadero ayuno provoca en nosotros es una comunión más cercana, una dependencia, un ejercicio de nuestra dependencia de ese pastor de pastores, de nuestro Señor, que nos pastorea junto a las corrientes de las aguas.
en delicados pastos te hará descansar. Dice que Él te guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás, dice, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Él aderezará mesa, preparará mesa, servirá mesa delante de ti, suplirá cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Dice, va a preparar mesa delante de ti en presencia de los que te quieren angustiar, de la crisis, de la falta de empleo, del problema financiero. Son tantas las cosas tan maravillosas que el Señor promete. Pero para llegar a eso necesitamos practicar la piedad, la búsqueda, el hambre, la sed por la presencia de Dios, y lo que vamos a hacer mañana, lo que hemos estado haciendo estos días. Y dice el verso 12, lea conmigo el verso 12, porque las promesas no paran ahí, sino que se amplían todavía más. Son hermosas, y no solo para ti, sino para tus generaciones. Dice el verso 12, y los tuyos, oiga, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Hay restauración, hay restauración. Dios promete restauración. Dice, los cimientos de generación y generación levantarás, no solo para las generaciones pasadas, sino para las venideras. Porque dice, levantarás los cimientos de generación en generación. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire qué maravilloso es estas promesas de Dios. Así que, amado hermano, el ayuno es más que aguantar hambre. Yo creo que quedamos claros, ¿verdad? El ayuno no se trata del estómago, se trata del corazón. El ayuno no es una práctica solamente del Antiguo Testamento. El ayuno sigue siendo una práctica del Nuevo Testamento para aquellos que quieren crecer en su relación con Dios, aquellos que quieren practicar piedad, que quieren ejercer dominio propio, que quieren crecer en su madurez espiritual. No es obligatorio, solamente es para aquellos que entienden por el Espíritu Santo que es una necesidad que Dios y que es una herramienta que Dios nos ha dado, solamente para que nos acerquemos a Él, para que le busquemos de todo corazón. Bien, creo que me extendí un poco hoy, pero era necesario porque era bien importante. Mañana venimos con todo esto en mente, los que vamos a estar en el ayuno, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que, amados hermanos, me despido. Por ahí están las otras charlas que di, búsquenlos en la página de la iglesia si no viste las primeras, ahí están todas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que mañana tengamos un día glorioso. Venga con expectativa de milagros. Dios va a hacer milagros, Dios va a responder oración, Dios va a bendecir a su pueblo. Vamos a encontrar nuevas fuerzas, vamos a levantarnos como el búfalo, seremos renovados en el nombre de Jesús. Así que te espero mañana a las 6 de la mañana, recuerden este tiempo especial, y estaremos ahí hasta a la 1 de la tarde, y va a ser un tiempo maravilloso. Así que el Señor les bendiga a todos y gracias por haber estado aquí conmigo en este tiempo. Bendiciones a todos.